C7 Democracia. Miércoles 23 de julio, listos para transmitir una emisión más de C7 Democracia con un tema que le va a gustar de verdad, la familia. Vamos a pensar desde ahorita, papá, mamá y los hijos, pero no sabe de lo que vamos a hablar, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Tomás Figueroa, muy buena tarde. ¿Qué tal, Trini? Muy buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Sí, como bien dices, un tema importante, el tema de las familias, que hace unos días, semanas, se conformó en el Senado la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, y que tiene como misión hacer efectivos los derechos humanos y de los integrantes de la familia. Cuando surgió esta propuesta, Trini, hubo distintos actores de la sociedad civil, artistas incluso, que se manifestaron en contra de esta iniciativa. Y para ello, y conscientes nosotros como Instituto Electoral y C7 Democracia interesados en los temas que se discutan, hoy tenemos un cartel estelar y que me gustaría que Trini nos hiciera el favor de presentar. Así es, para hablar precisamente de los tipos de familia, que van a decir, bueno, ¿cómo tipos? Está con nosotros la juez noveno de lo familiar, la maestra María Estela Torreblanca Álvarez, profesora también de la maestría en Derecho Civil y Familiar de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos, a ustedes y a todos los que nos ven. También nos acompaña la licenciada Guadalupe Montserrat García Nuño. Ella es licenciada en Psicología, investigadora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar y lanzar la primera pregunta, le debemos al público Así los libros es. de la semana pasada. Entonces, uno de ellos, que es este que tengo aquí en mi mano derecha, habla y nos cuenta cuentos, historias para los pequeños. Y este segundo texto que voy a poner aquí es en materia científica, tu cerebro, también otra forma de hablarle a los pequeños. Así que de la editorial de la Universidad de Guadalajara, pues les recomendamos que nos marque al 3030-5307 para que usted se lleve uno de estos libros. Así pues vamos a comenzar ya con este tema, que tenemos muy poco tiempo para irnos a la pausa, no sin antes bien precisar que la polémica de esta nueva comisión en el Senado surge cuando uno de sus protagonistas, precisamente de aquí de Jalisco, se refiere a la familia como aquella que todos conocemos de antes, que es el papá, la mamá y los hijos, cuando en la vida real conocemos que hay una desintegración de ese núcleo original. ¿Sí? Que ahora a lo mejor es la abuelita la que dirige a los nietos, a lo mejor es la madre soltera la que dirige toda la familia, a lo mejor es papá y mamá quien tiene invitados también a los abuelos o a los tíos. Todo esto conforma una nueva familia. Que esa es parte de la discusión y por la cual se hicieron estas manifestaciones o opiniones distintas a la idea original, como ya señalas, Trini, de las famosas familias donde el papá vive solamente con el hijo, el papá vive con el abuelo. Y de estos temas es importante discutirlo, analizarlo y que nuestros televidentes formemos un criterio, porque a partir de esa propuesta pudiera surgir una ley que puede dejar al margen a otras, y para ello vamos a discutir con nuestras especialistas el día de hoy. Así es, 3030-5307, vamos a la pausa y ya regresamos. C7 Democracia. Ok, bueno, la familia es el núcleo más importante que conforma una sociedad, es la base para que funcione, pues ahora sí que el mundo, ¿no? Para que gire. C7 Democracia. En México, la mayor proporción de hogares es de tipo familiar con 90.5%. Además, 18.5% de los hogares familiares son monoparentales. De estos, 84% son encabezados por mujeres. Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por el jefe o jefa de familia e hijos y no cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. C7 Democracia.
3030-5307, participe para que se lleve uno de estos dos textos. Tu cerebro, de Silvia Josefina López Pérez, es un texto para menores, y también este más, que se llama El Chavarín, de Agustín Curiel López, 3030-5307, ambos de la editorial universitaria, de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Ahí está pues estos textos para que se los lleve a su casa. Así es, pues llámenos. Y bueno, para arrancar, Trini, me gustaría comentar que en México y en Jalisco ha cambiado la institución familiar desde su concepción original hasta estos días. ¿Qué podemos decir nosotros o definir qué es una familia en Jalisco? ¿Cómo se conforma? Maestra, licenciada, nos gustaría que les platicara cómo se conforma o cómo está establecida una familia en Jalisco. Es que en Jalisco hay muchos tipos de familia, ¿verdad? La familia es el núcleo que se compone de diferentes integrantes, pueden ser padre, madre, hijos, o la madre y los hijos, el padre y los hijos, ¿verdad? Hay muchos tipos de familia, los abuelos y los nietos, o las familias nucleares, que son nada más los miembros más cercanos, o las familias extensas, donde ya incorporan a los abuelos, incorporan a los tíos, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de familia. Lo que nosotros hemos estado viendo, pues jurídicamente ahí en el juzgado, que aunque la familia se forme a través del matrimonio, muchas veces cuando hacen los trámites de divorcio o cuando plantean una demanda por custodia, por patria potestad, por alimentos, la familia ya, algún miembro de la familia ya no está. O sea, la madre está sola con los hijos o el padre está solo con los hijos, ¿verdad? Entonces ya es una situación de hecho. La separación muchas veces es una situación de hecho y quieren convertir esa situación de hecho en una situación de derecho, en el caso de las personas que están reclamando el divorcio. Pero hay muchas familias que inclusive están unidas en matrimonio y no viven padre, madre e hijos juntos, sino nada más viven con el padre o con la madre. O en algunos casos los dos trabajan y se los llevan a la abuela materna o a la abuela paterna. Entonces, ahorita la familia tiene muchas facetas, tiene muchos tipos la familia en Jalisco. Nosotros podríamos pensar que en Jalisco pues la gente es demasiado tradicional y todas las familias son iguales, pero no es así. ¿Cómo es, licenciada Montserrat? ¿Cómo es en verdad la familia de Jalisco? Sí, pues es que ya encontramos, como menciona bien la maestra, por ejemplo, hay familias que incluso ya se conforman y no necesariamente hay un lazo consanguíneo. Ya existen familias, incluso algunos especialistas hablan de que pueden ser diferentes personas que conviven en un mismo lugar, que ya aportan económicamente a ese hogar y compran bienes en conjunto, ¿no? Y ya se considera una familia por la convivencia. Por ejemplo, en Jalisco encontramos lo que mencionaban en la cápsula, lo que son las familias monoparentales, donde ya no es exclusivamente que tenga que estar el modelo tradicional madre, padre e hijos, sino ya encontramos, por ejemplo, mujeres que son madres de familia, que cuentan ellas con más bien solventan todo lo que es el hogar, la educación, el vestido, la alimentación de los hijos, sin incluir en este caso al padre o viceversa. Ya también estamos encontrando cada vez más, por ejemplo, hombres que se hacen cargo del hogar y que son los padres los que rigen, en este caso, haciendo funciones incluso que antes estaban consideradas solamente para la mujer. ¿A Jalisco le ha costado, y hablando de sociedad, tener este tipo de familias? Sí. Sobre todo porque muchas veces la sociedad no lo ve como algo que sea benéfico, incluso sobre todo más para los hijos, ¿no? Porque tradicionalmente todavía tenemos por ahí esa idea de que tiene que estar mamá y papá para que los hijos crezcan en un ambiente propicio, en un ambiente sano. Y hemos visto pues que hay casos que la familia, aunque haya uno solo de los padres, se forman buenos individuos. Ahora hay que ver si legalmente quién impone el término, ¿no? Es correcto. Aquí lo importante es saber, y ese es un poco con lo que quisiéramos arrancar, era... Pues no, la familia tradicional se conforma de una mamá, de un papá y de hijos, sino hay distintas formas de conformar una familia y que deben de ser reconocidas tanto en sus derechos humanos como en sus libertades,
derechos como ciudadanos, en términos de herencias, en términos de seguridad social, en términos de derecho a ciertas situaciones que nos genera el Estado. Aquí también la pregunta valdría la pena decir, bueno, el Estado tiene que regir cuándo o cómo formarse una familia, es decir, si la familia se conforma con el método tradicional o a lo mejor con el que ya está vigente o que se da de hecho y que hace falta darle las herramientas jurídicas para que se reconozca como familia tanto unos como los otros, ¿no? Es como en muchos temas, ¿no? Existen muchas variantes. ¿Sí? Yo lo que veo en este caso, que de alguna manera nuestra legislación ha quedado un poquito al margen de los cambios que se han dado en la sociedad. Yo estoy convencida que jurídicamente, pues las leyes no pueden mencionar o decir si algo es moralmente aceptable o no es moralmente aceptable, porque pues la principal fuente de derecho es la costumbre y los cambios en la sociedad. Entonces, la función social del derecho es ir a la par de la costumbre, pero cuando existen tantos tipos de familia, ¿sí? Monoparentales, con padre, con madre, de padres divorciados, ¿verdad? Y el derecho no lo contempla, entonces el derecho no está cumpliendo con su función social, ¿sí? De alguna manera, aunque se han hecho algunos cambios, pues el matrimonio y la manera de formar la familia sigue siendo igual según el Código Civil, ¿sí? Se ha tratado de hacer algunos cambios, sobre todo para darle seguridad jurídica a la familia. Actualmente se pueden plantear demandas de reconocimiento o de desconocimiento de paternidad, que le dan seguridad al menor sobre su filiación. Y la seguridad jurídica implica también una seguridad emocional. Entonces, yo pienso que aunque se está hablando de muchos temas nuevos, en iniciativas y los diputados lo han externado, su deseo de hacer cambios, de alguna manera hay una cierta restricción de que Jalisco ha cambiado, pero les cuesta trabajo llevar esos cambios a la cuestión jurídica, a la cuestión legal. ¿La ley de libre convivencia es un paso adelante? Sí, es un paso adelante. Y hay que especificar que no es exclusivamente de las personas homosexuales, porque no. todo el mundo se paró de pestañas, ¿no? No, esto es solo para ellos, pero resulta que no. ¿Es un avance entonces para la familia? Es un avance, sobre todo porque hay familias donde puede haber dos mayores de edad, dos hermanas o dos hermanos y uno depende económicamente del otro. Entonces, uno de los trámites que llevamos en el juzgado son las jurisdicciones voluntarias para la dependencia económica. Entonces se puede acreditar la dependencia económica de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos a esposas, o en el caso de concubinos. Pero cuando una persona dice, yo dependía de mi hermano, yo dependía económicamente de mi hermano, yo lo atendía, él falleció y no hay manera de darle una pensión a esa persona. Ahora sí. No, porque eso no se ha llevado al nivel del Código Civil y del Código de Procedimientos, o sea, todo eso se tiene que aterrizar. O sea, las leyes se tienen que aterrizar y no solo es reformar algunas, sino reformar una ley y las accesorias o las secundarias para que se pueda llevar a cabo, se pueda llevar a la práctica y se puedan plantear demandas y se puedan llevar juicios y esas personas puedan reclamar sus derechos. ¿Qué ventajas hay entre una familia, como se conoce, papá, mamá, hijos, y las otras familias, pues, que son compuestas de diferente forma? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Pues reales. Reales. Mira, aquí sí es un tema polémico porque va a depender mucho también de las costumbres que rijan, de las normas educativas que rijan a cada una de estas familias. No podemos decir que, por ejemplo, el hijo que provenga de padre y madre, el núcleo familiar, va a tener más ventajas o va a estar mejor formado, porque depende mucho, por ejemplo, incluso a veces en la pareja, en hombre y mujer, cómo se pongan de acuerdo para la educación de los hijos,
qué tanto haya equilibrio en esa pareja, porque pues también hemos encontrado de familias o matrimonios donde están totalmente en disputa, pleitos consecutivos, y esto también afecta a los menores, o sea, porque lo están viendo reflejado en sus padres, ¿no? Y por el contrario, o sea, familias donde solamente está la mamá y ella como dadora de cariño, de reglas, de normas, puede generar a lo mejor mayor estabilidad emocional en los hijos, que en este caso si tiene 1 o 2, o si también está incluida, por ejemplo, la abuelita, que también pueden ser parte de educar a esos hijos en conjunto con el padre o la madre que rijan esa familia. Entonces, aquí más que beneficioso sea que exista un padre o que sea el abuelo quien eduque o existan los 2 padres, no va a depender de esto, sino más bien de cómo se conjugan los procesos educativos, los procesos afectivos hacia esos menores. Aquí, volviendo a hacer la pregunta, a lo mejor también en la parte legal, veo en la parte emocional que exactamente no hay un conflicto, el conflicto se puede generar estando casados o no estando casados, hombre, mujer, etcétera. Pero, por ejemplo, la parte de los servicios de salud, ¿es lo mismo una mujer con sus hijos o una mujer con papá e hijos? ¿En qué momento ya no hay beneficios igualitarios entre estas familias diferentes a la familia de papá, mamá, hijos, legalmente? Bueno, puede darse el caso, hay un caso ahorita en el juzgado de una abuelita que es maestra y está pidiendo los servicios para su nieto. Su nieto necesita una operación. Entonces hicieron un trámite y yo lo declaré procedente, pero bueno, a veces en el ISSSTE o en el Seguro Social tienen sus normas, porque la hija vive. Entonces ella externó, la madre. La hija de la señora, madre del niño, vive. Entonces ella externó que independientemente de que su hija viva, pues se fue y le dejó al niño. Y el niño depende de ella y necesita operarlo. Y ella Entonces, está asegurada y Sí. ella tiene seguridad social y no se lo puede dar al nieto porque la mamá vive. Porque no es su Y la mamá dependiente no está- económico y la mamá es mayor de edad. Y la mamá no está. Entonces, eso sí, pues ocasiona un problema grave. Yo lo autoricé, pero muchas veces se llevan los papeles, se llevan las copias certificadas, y pues eso como que en materia de los trámites están muy acostumbrados a lo tradicional. ¿No procede? A lo que debe ser, o sea, dependencia económica de los hijos hacia las madres, de las madres hacia los hijos, igual padre, hijos, padre, pero pues hay familias diferentes y necesitan pues tener esos servicios, los servicios de salud. Es tiempo de hacer una breve pausa, recordamos el teléfono 3030-5307 y ya regresamos. C7 Democracia. Bueno, mira, la familia evidentemente es el eje rector pues, de toda la sociedad. Se conforma por la mamá, el papá, hijo, ¿no? Evidentemente si todavía no tienes hijo, pues puede ser sin hijo, ya es familia. Pero bueno, ahorita ya en épocas modernas ya empieza a haber otro tipo de familias, ¿no? Que no no tienen menos valor, pues. Ya puede ser simplemente una pareja del mismo sexo y es una familia. Aquí lo importante es que exista el compromiso vinculante de por vida, ¿no? O sea, no puede ser. Y también existen muchas familias aparentes que no es para toda la vida, es simplemente un juego, ¿no? A ver, si funciona, qué bueno, eso no es familia. C7 Democracia. México, de acuerdo a las estadísticas de divorcios, de aquellos registrados en 2011, con presencia de hijos menores de edad, la proporción de madres a quienes se les otorgó la custodia fue de 89.3%, mientras que la de padres fue de 3.9% y la compartida por ambos de 6.8%. C7 Democracia. Bueno, El Chavarín, historia de un ser mágico, de Agustín Curiel López, 3030-5307. Este libro ya han estado llamando, yo creo que ya tiene dueño. Tu cerebro, funcionamiento y cuidado, de Silvia Josefina López Pérez, también de la Universidad de Guadalajara, así que siga llamando porque ya hay varias llamadas que más adelante le daremos salida.
Pues seguimos con ese tema que causa Pues, polémica fuera de cámaras también. Platicábamos fuera de cámara y hay que compartirlo porque el tema es candente y sobre todo a mí me gustaría que nos comentaran, doctora, licenciada, sobre el tema de están faltando, el Estado ha sido rebasado o no ha alcanzado el problema que se encuentra y que los palpamos, nos comentaba de uno muy particular donde la abuela no le podía dar la seguridad social a su nieto. ¿Cree que el Estado o creen que el Estado no ha sido capaz de alcanzar la realidad que vive o que vivimos en torno al concepto de familia? Es que la sociedad siempre va adelante del gobierno o de las leyes, siempre, y eso se da en todos los países. Y lo que estamos viendo en la actualidad es que se legisla como por modas. Esto está de moda, esto hay que hacerlo, ¿sí? Y el funcionamiento o el rendimiento de los legisladores se mide a través de iniciativas que son aprobadas. Entonces, ellos lo que les interesa es que se les aprueben reformas y nuevas leyes, porque si no se les aprueba ni una durante 3 años que duran los diputados, pues se considera un rendimiento nulo. Entonces, buscan temas de actualidad o temas de moda para incidir sobre eso. Temas coyunturales. Sí, temas coyunturales que son importantes, que sacan en los medios de comunicación, y otros temas se les olvidan. O legislan a nivel de Código Civil y no hacen las reformas en el Código de Procedimientos, o viceversa. O sacan alguna ley, ¿verdad? Pero la ley, pues, no tiene instrumentos. Son leyes reglamentarias, ¿sí? Cuando queremos aplicar las leyes, por ejemplo, que hay sobre las mujeres y demás, y se van al amparo, nos dicen, no, esta ley no está por encima del Código Civil o del Código de Procedimiento. Si aplicamos leyes así como de violencia intrafamiliar y cosas así, no, tú tienes primero esto, y jerárquicamente esto es primero. Y regularmente, cuando hay una iniciativa, pues también los legisladores dependen de la simpatía de sus electores y a veces, desde mi punto de vista, pierden algunos temas importantes, por eso no alcanzamos o las legislaciones o las leyes no alcanzan las realidades de una sociedad, porque a lo mejor son temas de los que no hay que hablar, de que el concepto de mamá, papá, hijos es lo mejor, y qué vamos a hacer con los otros. Bueno, pues es que eso no da votos, sí. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, licenciada, desde la parte de educación, de platicar con nuestros jóvenes, platicar con nuestros niños desde las escuelas? Usted participa en un centro de investigación donde se pudieran generar políticas públicas para que fuera al revés un reclamo de la sociedad que le dijeran, señores diputados, por favor, aquí hay un problema, esta es una realidad, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para aterrizarnos la legislación y que la maestra no tenga problemas a la hora de resolver las sentencias que tiene que, o los juicios que se le presentan en su juzgado noveno? En su oficina, en su escritorio. Sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es desde tu punto de vista, una solución importante para despartidizar o despolitizar los temas que importan a la sociedad y que tienen que ver con la familia? Sí, pues mucho tiene que ver o va de la mano con la educación. Hemos visto, por lo que mencionábamos, las familias como han cambiado, también la misma educación que existe, sobre todo porque ya, por ejemplo, en la sociedad vemos que la familia tradicional ya no está constituida solamente, como lo venimos mencionando, ¿no?, de mamá y papá. Entonces ya vemos una apertura un poco más de la sociedad, por ejemplo, para hijos que solamente tienen un tutor, la mamá o el papá, para los hijos incluso divorciados. Existen cada vez más hijos de padres divorciados o más hijos que solamente está la mamá o el papá. Entonces, esto ha permitido, pues, de alguna manera que la sociedad
vaya tomando más flexibilidad, que esto podría permitir ver diferente el concepto, como vemos mencionando, de la familia, y que de alguna manera pudiera beneficiar a esas futuras generaciones. En lo que hoy hablamos, por ejemplo, esto del programa incluso sirve como un parteaguas para ver qué necesidades se tienen dentro de la sociedad, y mucho lo vemos con estas familias monoparentales, o donde están los abuelos, o donde están, por ejemplo, también incluso las uniones libres, ¿sí?, que necesitan más esfuerzos por parte de la sociedad en de alguna manera solicitar, ¿sí?, a través de diferentes medios, para que se busque esta solución a las leyes que alcancen a las situaciones que la sociedad está viviendo, porque pues es en el caso de Jalisco, pero esto es a nivel nacional, incluso mundial, y ya algunos países a través de esta educación han permitido pues de alguna manera avances, que todavía faltan, pero en el caso de nuestro estado, en el caso de nuestro país, pues sí son necesarios, y que no, como mencionaba la maestra, pues no porque no esté de moda quiere decir que no importe. Este departamento donde tú laboras, ¿tiene contacto con los diputados? ¿Algún diputado se ha acercado local y preguntado qué necesita Jalisco y qué necesitan las familias de Jalisco? Hasta el momento, en el tiempo que yo llevo, no ha existido. Okay. ¿Y ustedes tienen algún escrito que se haya presentado al Poder Legislativo? Nosotros, en este caso, generalmente no lo hemos hecho. Se participa más en el campo académico, donde se externan las investigaciones o las propuestas. En algunos casos a través pueden ser por medio del Colegio de Psicólogos, que también se buscan esto para, de alguna manera, algunas leyes que buscan participar o estar involucrados. Pero como llevar nosotros un documento no se ha logrado. Porque quizás para las leyes locales este soporte pudiera ser interesante para ustedes como legisladores, como quienes ejercen la ley. Bueno, inclusive todos los ciudadanos lo podemos hacer. Yo sí he tenido acercamientos con diputados y sí les he llevado algunos estudios, algunas ideas sobre cambios que se necesitan en la legislación. Por ejemplo, les llevé un estudio que yo hice sobre la reasignación de sexo. Sobre la reasignación de sexo, me tocó llevar un caso de una rectificación de acta de un hombre que se hizo la operación para ser mujer. Entonces, como no hay nada en nuestra legislación, pues lo hice como rectificación de acta. Y efectivamente se confirmó, pero el problema fue cuando él acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a sacar su pasaporte. ¿Qué pasó ahí? Ahí no se lo dieron. Porque... E inclusive acudió, regresó al juzgado y pidió otra vez copias y pidió que les mandáramos oficio, pero como en realidad existe en la realidad, pero no existe jurídicamente un cambio de sexo, por lo menos en Jalisco no, ese tipo de trámite ya existe en el DF. Entonces yo llevé una investigación, también llevé una investigación sobre el concubinato, ¿sí?, que legislaran sobre el concubinato, porque hay un artículo que habla sobre el concubinato en las sucesiones, tienen derecho a heredar cuando la persona no estaba casada, o sea, porque no pueden tener esposa y concubina o esposo y concubino, es una cosa u otra, ¿verdad? Y también viene en el trámite de patrimonio de familia, pero los concubinos, las concubinas no tienen derecho a alimentos. Yo les llevé también un estudio sobre eso, o sea, son cosas que se necesitan en la vida diaria. Y he tenido acercamientos con algunos diputados, ya no en estas legislaturas, sino en las pasadas, porque de todas maneras, pues, uno estudia, hace el trabajo, invierte uno tiempo y no esfuerzo, y no hay eco. Entonces levantemos la mano a través de C7 Democracia, señores diputados, necesitamos que alguien nos voltee a ver, que alguien vaya y se entreviste y les diga, ¿no?, les dé el conocimiento de que los habitantes de Jalisco necesitamos otra cosa. Hace falta sobre todo cultura cívica para que la mayoría de los ciudadanos, y no solamente la maestra, la licenciada en psicología, la jueza, la conductora, nuestra amable conductora, periodista, presidente de un instituto electoral, sumemos esfuerzos para que facilitemos a los legisladores que despartidicen, despoliciten los temas que son reales, que están allí y que de lo que se trata es
con las leyes, adecuarlas para mejorar nuestro entorno y nuestra convivencia social. Creo que esa es la parte donde nos hace mucho. Invitamos a nuestros televidentes, a nuestros amables radioescuchas, a que investiguemos, revisemos y pues ahorita utilicemos hasta las redes sociales para mandarle ahí un mensajito al diputado X o al diputado Y para que nos hagan caso de que hay una realidad y les sea más fácil tomar las decisiones, porque mucho de esto es, sí los entiendo, yo he platicado con muchos diputados, tienes toda la razón, allí está el problema, nomás que ahorita, No. como dijo, no es de coyuntura, es más, no se puede hacer ni siquiera propaganda electoral, no se puede hacer una promoción de ese tema, porque si no, tú mismo me vas a sancionar. Y además ya se van a ir, otros dicen, ya me voy a parar aquí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. 3030-5307. C7 Democracia. La familia pues debe de ser el ejemplo ante la sociedad, primero ante Dios y después ante la sociedad, donde nosotros con el ejemplo de papás y ellos de hijos, con sus actividades, cada uno, conformar lo que es la familia. La familia es algo muy sagrado, algo que debemos de valorar, porque teniendo una familia tenemos una responsabilidad y cuando cumplimos con esa responsabilidad tenemos la mayor satisfacción que pueda tener uno como madre y abuela. C7 Democracia. Según datos del INEGI, en Jalisco, la población unida predomina con 83.5% de matrimonios, mientras que quienes viven en unión libre representan una proporción de 16.5%. De las personas desunidas, 54.1% son viudas, 31.8% separadas y 14.1% divorciadas. De cada 100 personas viudas, separadas o divorciadas, 70 son mujeres. C7 Democracia. Bueno, damos salida a las llamadas de Providencia. Está muy bueno el programa. Un saludo a la licenciada Torreblanca y para todos de Andrea Ramírez. Federico Velasco Ursúa de Mezquitán Country, libro y felicidades por el programa. Manuel Peñuñuri, libro, El cerebro y sus funciones. También Belén Molina nos habla de Altamira, felicitan por haber hablado de la familia y también participa por el libro. Jorge Müller también participa por el libro. María del Socorro Martínez también. Joel Arana Santillán también participa por el libro. Ayari García Gallardo de Lagos Oriente participa por el libro. Mario Alberto Hernández López de Jardines del Valle también participa por el libro. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Rosalba Moreno Vázquez de Parques Tepeyac, el libro está muy interesante y que hablen de las familias. Muchas gracias por el comentario. Rubén Alejandro Gutiérrez González Ruiz de la zona centro, el libro, participa por el libro El Chavarín. Bueno, pues ya nos piden por cuál participar y por cuál no, eso es democracia y nosotros hacemos la tolerancia. Así es de que, pues Trini, el tema que platicábamos fuera del aire, creo que es importante que lo comentemos. Sí, ejemplos de lo que sucede en la vida real. Hablaba de su tesis. ¿Qué pasa en esa parte? ¿Cuál es su tema? Bueno, es que el tema está muy interesante, es un tema muy bonito. En el Código de Jalisco, nada más en un artículo, en renglón y medio, en renglón y medio habla de la fecundación asistida. Dice que sí puede darse la filiación. En la fecundación asistida dice con semen del marido, que tampoco es correcto utilizar la palabra semen en un código. Yo pues he estudiado mucho, investigado para mi tesis y siempre se debe utilizar el término material genético. Entonces, eso produce... Material genético. Eso podría producir, sí, eso es lo correcto. Tenemos muy poco tiempo. Aquí el asunto es que se puede hacer la inseminación artificial con otro producto genético, pero el padre que adoptó a este menor, en algún futuro puede decir no es mi hijo y se vale, porque en verdad no es su hijo, aunque él haya avalado esa inseminación. ¿Con qué termina, licenciada, maestra, con qué termina el día de hoy? Con buscar la manera de que el derecho
cumpla con su función social, ¿sí? Y que se analicen todos los tipos de familia y que a ninguno se deje a un lado. O sea, que sea algo incluyente para que todos sean aceptados y tengan seguridad social y seguridad jurídica y estén protegidos por el Estado. Licenciada. Bueno, pues en este caso que las nuevas familias, las familias que ya existen, que desde hace muchos años, pues en ellos está mucha parte de que puedan lograr cambios, sobre todo en las costumbres, en las perspectivas, en la visión que se tiene sobre todo de estas diferencias en la cuestión de la familia, y que pues de alguna manera en esta educación podemos permitir que generemos futuras generaciones sean más flexibles en su visión. Y en este caso puedan permitir que todos estos cambios que, sobre todo en el aspecto legal, hacen falta, pues vayamos buscando las pautas para lograrlo. Bueno, maestra María Estela, por favor, escoja 2 llamadas que nos hicieron el favor de hacer. Acá hay papelitos chiquitos también, todos participan uno igual. Grande y uno chiquito. Muy bien, me parece. Democracia ante todo. María del Socorro Martínez preguntaba por un libro, como no dijo exactamente cuál, bueno, ninguno de los dos. Vamos a regalarle Tu cerebro, funcionamiento y cuidado, y hay que recogerlo en calle Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, en el edificio de C7 Jalisco. Y Federico Velasco Ursúa, de Mezquitán Country, se lleva El Chavarín, historia de un ser imaginario. Tomás, muchísimas gracias. Gracias a nuestras invitadas. Gracias. El programa, pues, como siempre, se quedan los temas con ganas de terminar más pronto. Y pues muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Así es, próximo miércoles. Próximo miércoles. Gracias. C7 Democracia.